Damos gracias al Señor que nos concede la bendición de terminar nuestra materia de libros poéticos y vamos a hacer juntos la guía de estudio para poder prepararnos mejor en nuestro examen. Vamos a leer cada pregunta y la respuesta la damos 2 veces para que usted tenga forma de apuntar si le faltan algunas respuestas. La pregunta 1 es: identifique el tema del libro de Job. La respuesta es: ¿por qué sufre el justo? Identifique el tema en el libro de Job. ¿Por qué sufre el justo? Pregunta 2. ¿En qué época sucedió la historia de Job? Respuesta: en el tiempo anterior a la ley de Moisés. ¿En qué época sucedió la historia de Job? En el tiempo anterior a la ley de Moisés. Pregunta 3. ¿Es el número de ciclos de diálogos entre Job y sus amigos? Respuesta: 7. ¿Es el número de diálogos entre Job y sus amigos? 7. Pregunta 4. ¿Cuál es la causa de la ineficacia en los consejos de los amigos de Job? Respuesta: dieron respuestas intelectuales y legalistas. Pregunta 4. ¿Cuál es la causa de la ineficacia en los consejos de los amigos de Job? Respuesta: dieron respuestas intelectuales y legalistas. Pregunta número 5. Personaje que puso en duda el amor genuino y desinteresado de Job hacia Dios. Respuesta: Satanás. 5. Personaje que puso en duda el amor genuino y desinteresado de Job hacia Dios. Satanás. Pregunta número 6. Primer amigo de Job en presentar una respuesta legalista y carente de amor. Respuesta: Elifaz. Pregunta 6. Primer amigo de Job en presentar una respuesta legalista y carente de amor. Respuesta: Elifaz. Pregunta número 7. Segundo amigo de Job que insistió en dar conclusiones legalistas para explicar el dolor. Respuesta: Bildad. Pregunta 7. Segundo amigo de Job que insistió en dar conclusiones legalistas para explicar el dolor. Respuesta: Bildad. Pregunta número 8. Tercer amigo de Job que lo acusó de haber pecado. Respuesta: Zofar. Pregunta número 8. Tercer amigo de Job que lo acusó de haber pecado. Respuesta: Zofar. Pregunta número 9. ¿En qué consiste la utilidad del discurso de Eliú? Respuesta: el comienzo del discernimiento. Pregunta 9. ¿En qué consiste la utilidad del discurso de Eliú? Respuesta: el comienzo del discernimiento. Recordamos el más joven que le trató de ayudar a Job y fue el más acertado en cuanto a las cosas de Dios. Pregunta 10. ¿Cómo se describe teológicamente el hecho de que Dios le respondió a Job? Respuesta: revelación. Pregunta 10. ¿Cómo se describe teológicamente el hecho de que Dios respondió a Job? Revelación. Pregunta número 11. ¿Hay bases bíblicas para entender que tenemos victoria sobre el sufrimiento personal? La respuesta es que sí. El sufrimiento es un medio para el crecimiento de los creyentes. Hay 11 salmos que hablan de este tema. También en la primera carta a los Corintios, Pablo lo enseñó. Hay citas en Santiago y en Pedro, y Apocalipsis 21:4 dice que Dios enjugará las lágrimas de los creyentes. Respondemos otra vez, el número 11. Hay bases bíblicas para entender que tenemos victoria sobre el sufrimiento personal. Todo esto puede ser parte de la respuesta. Número 1, el sufrimiento es un medio para el crecimiento espiritual de los creyentes. Hay 11 salmos que hablan de este tema, del sufrimiento. También en Corintios, Pablo lo enseñó.
Hay citas en Santiago y en Pedro. No vamos a pedir las citas, nada más la respuesta global. Y bueno, ahí está esa respuesta también. Y en Apocalipsis 21:4 dice, Dios enjugará las lágrimas de los santos. Pregunta número 12. Cite los 4 argumentos vistos en clase en relación de Dios con el sufrimiento de los creyentes. La respuesta: Dios participa, tiene un propósito, está al lado de sus ovejas y Jesús comparte y conoce el sufrimiento. Pregunta 12 otra vez, los 4 argumentos vistos en clase sobre la relación de Dios con el sufrimiento de los creyentes. El primer argumento, Dios participa. Segundo argumento, Dios tiene un propósito. Tercer argumento, Dios está al lado de las ovejas cuando sufrimos. Y cuarto argumento, Jesús comparte nuestro sufrimiento y lo conoció y muy de cerca nos puede bendecir cuando estamos sufriendo alguna aflicción. Pregunta número 13. Identifique el tema en el libro de los Salmos. Es oraciones y alabanzas. Pregunta 13. Identifique el tema en el libro de los Salmos. Respuesta: oraciones y alabanzas. Pregunta 14. Registre el contenido de los títulos editoriales o sobrescritos ubicados al comienzo de los Salmos. Respuesta es nombre del autor, tipo de salmo, términos musicales y anotaciones litúrgicas. Pregunta 14 otra vez. Registre el contenido de los títulos editoriales o sobrescritos ubicados al comienzo de los salmos. Son estas 4. Nombre del autor, tipo de salmo, términos musicales y anotaciones litúrgicas. Son esas 4 partes de la respuesta. Pregunta número 15. ¿Quiénes son los escritores de los salmos? Recordamos: David, Asaf, los hijos de Coré, Salomón, Esdras, Emán, Etán y Moisés. Respuesta nuevamente: ¿quiénes son los escritores de los salmos? Respuesta: David, Asaf, los hijos de Coré, Salomón, Esdras, Emán, Etán y Moisés. Son los autores de los salmos. Pregunta número 16. La palabra hebrea que significa alabanzas es Tehilim. Respuesta: T-E-H-I-L-I-M. Otra vez, 16. Palabra hebrea que significa alabanzas, Tehilim. Pregunta número 17. Libro de la Biblia que contiene cantos usados por el pueblo judío. La respuesta es Salmos. Pregunta 17. Libro de la Biblia que contiene cantos usados por el pueblo judío. Salmos. Pregunta 18. Palabras que pueden traducirse como bendecir y dar gracias. Son 2. Barak, que significa bendecir, y Yadá, que significa dar gracias. La respuesta: Barak, B-A-R-A-K. Y la otra, Y-A-D-A-H. Barak, que es bendecir, y Yadá, que es dar gracias. Pregunta 19. Es un recurso de la poesía hebrea que consiste en la repetición de un pensamiento. Respuesta es paralelismo. Pregunta 19. Es un recurso en la poesía hebrea que consiste en la repetición de un pensamiento. Respuesta: paralelismo. Pregunta número 20. ¿Cuántas veces aparece la palabra aleluya en el libro de los Salmos? Respuesta: 24. Pregunta 20. ¿Cuántas veces aparece la palabra aleluya en el libro de los Salmos? 24. Recordamos, aunque son libros de alabanzas, 24 veces aparece esta palabra originalmente ahí. Pregunta 21. Cite los 4 métodos de alabanza vistos en clase. Respuesta: colectiva, con instrumentos, contar las maravillas de Dios y como estilo de vida. Otra vez, cite los 4 métodos de alabanza vistos en clase: colectiva, con instrumentos, contar las maravillas de Dios y como estilo de vida.
Recordamos colectiva porque la hacemos en conjunto, no nada más es personal, también es grupal con la iglesia o con la congregación. Con instrumentos, Antiguo y Nuevo Testamento, era parte de la alabanza usar instrumentos para Dios. El tercer método es contando las maravillas de Dios, siempre exaltando lo que Dios hace, pero también la alabanza es un estilo de vida, no nada más es cúltico, también nuestro estilo de vida, cómo vivimos, es una alabanza delante del Señor, para que no tengamos el reduccionismo de pensar que solamente cuando le cantamos a Dios o como estamos en el templo alabando con cantos es la única forma de alabar. Es falso. Nuestro estilo de vida es una alabanza para Dios. Pregunta número 22. Registre el tema del libro de los Proverbios. Respuesta: la sabiduría para la vida recta. Pregunta 22. Registre el tema del libro de los Proverbios. Respuesta: la sabiduría para la vida recta. Pregunta 23. ¿Cuál es el significado de la palabra proverbio? Son 3 respuestas: oráculo, parábola o dicho sabio. Pregunta 23. ¿Cuál es el significado de la palabra proverbio? Oráculo, parábola o dicho sabio. Pregunta 24. ¿Quién es el escritor bíblico considerado como la fuente primera de la tradición de la sabiduría? Salomón. Respuesta: ¿quién es el escritor bíblico considerado como la fuente primaria de la tradición de sabiduría? Salomón. Toda la sabiduría que está en el Antiguo Testamento, la fuente primaria es Salomón. La cantidad de proverbios que escribió y bueno, todos los libros que a él se deben en el Antiguo Testamento. Pregunta 25. Libro de las Sagradas Escrituras que expone la sabiduría que deben tener los creyentes. Respuesta: Proverbios. Libro, pregunta 25, de las Sagradas Escrituras que expone la sabiduría que deben tener los creyentes. Respuesta es Proverbios. Pregunta 26. Este término significa conocimiento aplicado. Respuesta: sabiduría. Pregunta 26. Este término significa conocimiento aplicado. Respuesta: sabiduría. Pregunta 27. En el libro de Proverbios encontramos estos temas éticos inseparables entre sí. Respuesta: familia y conducta sexual. Pregunta 27 nuevamente. En el libro de Proverbios encontramos estos 2 temas éticos inseparables entre sí. Familia y conducta sexual. No solamente la familia, porque es parte del padre, la madre y los hijos que deben ser formados en las cosas de Dios, pero la conducta sexual es parte de todo el libro de Proverbios y debe de ser importante entonces que nosotros pues atendamos a esos principios éticos en la palabra del Señor. Pregunta 28. En la literatura de sabiduría son discursos más extensos. Respuesta: oráculos. Oráculos. Pregunta 28. En la literatura de sabiduría son discursos más extensos. Respuesta: oráculos. Pregunta 29. Son los propósitos a lograr por los creyentes planteados en el libro de Proverbios. Son estos: sabiduría, doctrina, prudencia, justicia, juicio y equidad. Esto lo encontramos en 1 del 2 al 4. Son los propósitos a lograr por los creyentes planteados en Proverbios: sabiduría, doctrina, prudencia, justicia, juicio y equidad. Son 6 temas de respuesta aquí. Pregunta 30. ¿Es la definición escritural del corazón? Respuesta: el centro del intelecto, de las emociones y de la voluntad. Otra vez, pregunta 30. ¿Es la definición escritural del corazón? Respuesta: el centro del intelecto, de las emociones y de la voluntad. Pregunta 31. Cite el tema del libro de Eclesiastés. Respuesta: la vanidad de la vida aparte de Dios. Pregunta 31. Cite el tema del libro de Eclesiastés: la vanidad de la vida aparte de Dios. Recordamos, vanidad de vanidades. Respuesta 32. ¿Cuáles son los valores falsos que ilustran la vanidad de la vida egoísta en Eclesiastés? Respuesta: sabiduría, filosofía, placer, logros y trabajo duro.
Pregunta 32. ¿Cuáles son los valores falsos que ilustran la vanidad de la vida egoísta en Eclesiastés? Sabiduría, filosofía, placer, logros y trabajo arduo. Aunque parecieran valores, son antivalores. La sabiduría sin Dios, la filosofía sin Dios, el placer buscado aparte de las cosas de Dios, los logros que llevan a la soberbia y el trabajo duro, que es una base de bendición, pero se convierte en una obsesión si no tenemos el equilibrio que debe de haber ahí en las cosas de Dios. Pregunta 33, palabra hebrea que significa uno que convoca a una asamblea y se dirige a ella. La respuesta es Kohelet, con Q. Q-O-H-E-L-E-T. 33, palabra hebrea que significa uno que convoca una asamblea y se dirige a ella. Recordamos que es Kohelet, que viene de Kahal, Q-A-H-A-L, que es congregación. Entonces, cuando Eclesiastés habla del predicador que es Salomón, él se reconoce a sí mismo como el predicador. La palabra hebrea es Kohelet. Y dice ahí, el Kohelet empezó a disertar por estos temas, ¿no? Pregunta 34. ¿Cuál es el significado de la palabra vanidad? Respuesta, vacío. Pregunta 34. ¿Cuál es el significado de la palabra vanidad? La respuesta es vacío. 35. ¿Con qué propósito hizo Dios que los seres humanos a su imagen y semejanza? Respuesta, para que tuviesen comunión con Él. 35. ¿Con qué propósito hizo Dios a los seres humanos a su imagen y semejanza? Respuesta, para que tuviesen comunión con Él. Pregunta 36. Según la Biblia, ¿cuáles son los componentes de la naturaleza humana? Recordamos, espíritu, alma y cuerpo. Pregunta 36. Según la Biblia, ¿cuáles son los componentes de la naturaleza humana? Espíritu, alma y cuerpo. Pregunta 37. ¿Es el significado literal de la expresión cantar de los cantares? Respuesta, la más grandiosa de las canciones o el mejor de los cantos o el canto por excelencia. Son tres respuestas que tenemos ahí. Pregunta 37. El significado literal de la expresión cantar de los cantares, la más grandiosa de las canciones, el mejor de los cantos o el canto por excelencia. Esas tres respuestas completan ahí lo que estamos pidiendo en este punto. Punto 38. Identifique el tema en el libro Cantar de los Cantares. Respuesta es el amor conyugal. 38. El tema del libro en el Cantar de los Cantares. Respuesta, el amor conyugal. El amor en el matrimonio. Es la respuesta. Pregunta 39. ¿Cuántos poemas encontramos en el Cantar de los Cantares? Respuesta, 6. ¿Cuántos poemas encontramos en el Cantar de los Cantares? 6. Pregunta 40. ¿Varón representado como el esposo en el Cantar de los Cantares? Respuesta, Salomón. Pregunta 40. ¿Varón representado como el esposo en el Cantar de los Cantares? Respuesta, Salomón. Pregunta 41. Cite el número de cantos que escribió Salomón. Respuesta, 1005. Pregunta 41. ¿Cuál es el número de cantos que escribió Salomón? Respuesta, 1005. 1005 cantos. Pregunta 42. Mujer representada como la esposa en el Cantar de los Cantares. Respuesta, Sulamita. Pregunta 42. Mujer representada como la esposa en el Cantar de los Cantares. Respuesta, la Sulamita. Pregunta 43. Personajes que erróneamente son considerados como los esposos en el libro de Cantares. Respuesta, Cristo y la Iglesia. Recordamos, en muchas iglesias que incluso niegan que Cantar de los Cantares hable de la sexualidad en la pareja humana, en el matrimonio humano cristiano, hablan de que entonces simbólicamente representan a Cristo y la Iglesia, y encuentran solamente en Salomón todas las cualidades de Salomón como que es Cristo y la Sulamita es la Iglesia, y decimos, no es así, ni es Cristo
Cristo tipo de Salomón, ni la iglesia en cuanto a la sulamita. Casualmente, en el matrimonio, un hombre y una mujer tiene que ver con Cristo, que es el esposo, y la iglesia, que es la esposa. De manera muy lejana, diríamos, solamente hay esa ilustración allí, pero no están siendo tipos de Cristo y la iglesia, Salomón y la sulamita. Pregunta 44. ¿Cuáles son los dos extremos de la historia conyugal en el libro que el libro de Cantares puede corregir? Respuesta: excesos y limitaciones. Pregunta 44. ¿Cuáles son los dos extremos de la historia conyugal que el libro de Cantares puede corregir? Respuesta: excesos y limitaciones. Decimos otra vez en esta pregunta 44, ¿es un extremo decir que hay un exceso sexual en el libertinaje que tenemos los seres humanos sin Dios, o pues como darle demasiado importancia a una relación sexual solamente como búsqueda de placer? Pero también están las limitaciones. Están quienes piensan que es un pecado necesario o solamente para que haya descendencia, y entonces tenemos esas dos que se llaman por eso extremos: excesos y limitaciones. El punto equilibrado es el amor sexual ordenado por Dios, exclusivo para el matrimonio, monógamo y hasta que la muerte nos separe. Son entonces los dos extremos en cuanto a la historia de la vida sexual de los seres humanos, apartados de Dios: excesos y limitaciones. Pregunta 45. ¿Por qué se deterioró la relación matrimonial de Salomón? Respuesta: tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Pregunta 45. ¿Por qué se deterioró la relación matrimonial de Salomón? Respuesta: tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Aquí tenemos en Salomón entonces un personaje pues de muchos contrastes. Cuando empezó como rey pidió a Dios sabiduría y Dios le concedió esa sabiduría, pero no fue un hombre santo. Lamentablemente, con la prosperidad, con el reino, dice que tuvo tantas mujeres, ¿no? Casi 1000 mujeres allí, y esto hizo que de Salomón su corazón fuera haciéndose daño. Por eso decimos, aunque la Biblia dice esto del adulterio de Salomón y la poligamia que él practicaba, no quiere decir que Dios esté de acuerdo. Porque muchas personas piensan que como está en la Biblia, entonces a Dios no le afecta el adulterio o Dios no lo sanciona. Y eso es un gran error. Realmente toda la Biblia habla mucho de que el adulterio tiene consecuencias, que la relación sexual tiene que ser exclusiva entre el esposo y la esposa, y que no es el plan de Dios que tengamos tantas parejas sexuales, y el libertinaje sexual que la sociedad siempre pondera de muchas maneras. Entonces es un error que haya en Salomón pues esa capacidad de apartarse del plan de Dios. Solamente el plan de Dios es un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Recordamos que las últimas preguntas en el examen son de desarrollo. De la pregunta 46 a la 49 son de desarrollo. Entonces hay que tener un poquito ahí de escribir al menos lo que vamos a dar como respuesta, desarrollarlo un poquito para que tengamos ni una respuesta muy escasa ni tampoco excesiva, una respuesta equilibrada. Vamos a ver la pregunta 46. Exprese 7 razones para la pregunta: ¿por qué sufren los creyentes? 1. La caída. 2. Pecado personal. 3. El mundo. 4. La obra del diablo. 5. Aflicción en los creyentes. 6. Medio para crecimiento espiritual. Y 7. Extender el reino. Otra vez, las 7 razones para la pregunta: ¿por qué sufren los creyentes? Número 1, la caída. 2, pecado personal. 3, el mundo. 4, la obra del diablo. 5, aflicción de los creyentes. 6, medio para crecimiento espiritual. Y 7, extender el reino. Explicamos brevemente cada una. La caída, desde que Adán y Eva decidieron creerle al diablo y no a Dios, tenemos una naturaleza pecaminosa. Tenemos una semilla del mal en nuestro corazón, y el sufrimiento a veces viene por la caída. Por supuesto, la enfermedad, la muerte, la separación, toda la aflicción que tenemos viene desde la caída. Pero también una razón, no la única, pero una razón es el pecado personal. No siempre cuando hay sufrimiento es porque la persona está en pecado, pero hay ocasiones en que nuestro pecado personal nos lleva a romper relaciones, nos lleva a sufrimiento, nos lleva a estar lejos del plan de Dios, y definitivamente sufrimos cuando caemos en pecado personal. Siguiente parte de la respuesta: el mundo. Recordamos que el mundo es opuesto a Dios, entonces en el mundo tendremos aflicción.
como lo dijo Jesús, ¿no? Porque el mundo tiene otros antivalores y nosotros con los valores cristianos vamos a tener esa persecución, ese desacuerdo. La cuarta parte de la respuesta, la obra del diablo. El diablo instiga la maldad, instiga el pecado, instiga la aflicción y en muchas ocasiones también puede tener aflicción incluso en los creyentes. Entonces tenemos que estar con mucha claridad orando al Señor que nos fortalezca para seguir adelante. La respuesta 5 es la aflicción de los creyentes, que es una realidad. Desde Job nosotros tenemos sufrimiento y bueno, en el mundo muchas veces tenemos sufrimiento y aflicción porque no estamos viviendo como el mundo quiere que vivamos. Entonces tenemos ahí aflicción en nuestra vida. Medio para crecimiento espiritual, esto quiere decir que el sufrimiento lo usa Dios para fortalecernos. Recordamos que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces el sufrimiento no que lo busquemos o que sea algo que tengamos que buscar, pero cuando llegue nos va a hacer crecer espiritualmente. Entonces que no estemos sorprendidos como Job cuando vino un sufrimiento tan grande y Job no entendía por qué venía su sufrimiento, pero Job creció espiritualmente, ¿no? Cuando dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, habla de un crecimiento en Job. Y el séptimo asunto de tema de aquí del por qué sufren los creyentes es extender el reino de Dios. Para extender el reino de Dios podemos sufrir. Hay persecución, vemos a Pablo en Hechos, ¿no? Y ahí todo el Nuevo Testamento, persecución de los creyentes, a los apóstoles, hubo mucha persecución por predicar la palabra de Dios. Entonces, en muchas ocasiones, por extender el reino de Dios, también podemos tener esta parte de sufrimiento. Pregunta 47. Enliste las categorías en que podemos clasificar los salmos. Ponemos ahí, son cantos de alabanza, cantos de Sión, salmos del reino, imprecatorios, arrepentimiento y restauración, clamor por los pobres, súplicas colectivas, acción de gracias, reales o mesiánicos, didácticos, históricos y acrósticos. Son 12 divisiones de los salmos, los repetimos y enseguida explicamos brevemente para que usted desarrolle su respuesta en esta pregunta 47. Cantos de alabanza, cantos de Sión, salmos del reino, imprecatorios, arrepentimiento y restauración, clamor de los pobres, súplicas colectivas, acción de gracias, reales o mesiánicos, didácticos, históricos y acrósticos. Entonces, en estas 12 clasificaciones de cómo los salmos están divididos, los cantos de alabanza, recordamos, son el énfasis principal, glorificar al Señor. El tema allí es darle la gloria a Dios en todo. Cantos de Sión se refiere a salmos que exaltan a Jerusalén como la ciudad donde Dios se manifiesta, donde ellos pensaban que Dios iba a manifestar de manera muy especial, o incluso pensaban que Dios habitaba allí, pero realmente era una revelación progresiva. Habla mucho de Jerusalén también. Los salmos del reino habla entonces cantos que hablan del reino de Dios. Cuando habla del reino de Dios, cómo viene, cómo bendice, parte del reino en David, el reino de Dios en la vida de sus creyentes, ¿no? Salmos del reino. Imprecatorios, recuerden que imprecatorio es que pide castigo por los enemigos. Era algo, y existen ahí, los tenemos ahí en nuestro apunte, los salmos donde el creyente le pedía a Dios que detuviera a sus enemigos o que incluso Dios tomara venganza de sus enemigos. Se llaman salmos imprecatorios. Nosotros ya en Cristo no podemos usar esto. Recordamos, amamos a nuestros enemigos y tenemos que pedir bendición para ellos, pero en algún momento en la revelación progresiva de Dios, estos escritores hablaban de que Dios castigara a sus enemigos. Arrepentimiento y restauración son salmos donde la persona está reconociendo que ha fallado. Salmo 51, donde David reconoce que cayó en adulterio con Betsabé, pidieron un bebé, viene un segundo bebé que no era el plan de Dios para ellos, y cómo David, cometió el pecado de matar a Urías Eteo literalmente, y después pues cometer adulterio con esta mujer. Habla de una restauración, pero hay varios ahí salmos, no pedimos cuáles son, nada más la clasificación. Arrepentimiento y restauración. Es importante ver que Dios da arrepentimiento y restauración. No nada más arrepentimiento, que es nuestro deseo o nuestra intención de cambio, sino la restauración. Dios nos vuelve al lugar donde estábamos antes de caer en nuestro pecado. Y otra vez, el gran ejemplo es David. Dios levantó a David después de su caída y le puso otra vez cuando David obedeció las cosas de Dios. Siguiente división, clamor por los pobres. Habla entonces mucho de que los pobres claman al Señor, que son víctimas de opresores, son víctimas de su debilidad económica, y es un clamor por los pobres.
Parte ahí de esa revelación. Entonces los pobres van a ser bendecidos, Dios quiere levantarlos, Dios sabe lo que pasa con los pobres y Dios le hará justicia a los pobres. En las siguientes súplicas colectivas habla de cuando hay una petición en conjunto. Una petición en conjunto delante de Dios, cuando se pide en grupo restauración, bendición, victoria, se llaman súplicas colectivas. Los salmos de los hijos de Coré, que no sabemos cuántos eran, pero era un grupo grande de descendientes de Coré, era un grupo que escribía y cantaba y estaban dedicados como levitas, pero entonces ahí hay súplicas colectivas. Acción de gracias son salmos para darle al Señor gracias por lo que ha hecho. Salmos de agradecimiento, agradecer por la vida, agradecer por el sustento, agradecer por la bendición que Dios nos da, agradecer las cosas que Él hace. Salmos reales o mesiánicos se refiere a Jesús, salmos donde algo hablan de Jesús. Casi siempre cuando hay salmos de David que habla de su reino como tal, también venía la revelación para David del siguiente reino, que es Jesús, el siguiente rey. Reales o mesiánicos. Didácticos son salmos literalmente de enseñanza, salmos que nos dan enseñanza, ¿no? Salmo 119, que habla mucho de la palabra de Dios y todo lo que se desglosa de la palabra es un salmo didáctico. Hay varios salmos así como de enseñanza. Salmos históricos son aquellos que contienen parte de la historia de Israel en su descripción, parte de lo que sucedió realmente y bueno, ahí tenemos la persecución, la bendición, el reino, cómo Dios establece a Israel, se les llama salmos históricos. Y los salmos acrósticos, recordamos, igual el Salmo 119 también, que tomando las letras del alefato, Alef, Bet, Gimel, Dalet, 22 letras, son 22 párrafos donde se hacía un acróstico. De cada una de las letras se hacía una composición y se les llama salmos acrósticos. Pregunta 48. Registre los 8 aspectos o énfasis principales que caracterizan el libro de Proverbios. Número 1, la sabiduría tiene relación con el temor de Jehová. 2, el consejo es dado por un padre piadoso a su hijo joven. 3, es el libro más práctico del Antiguo Testamento. 4, los proverbios presentan como declaraciones breves y fáciles de recordar. 5. La familia ocupa un lugar de gran importancia en el libro de Proverbios. 6. Sus rasgos literarios son el empleo de figuras literarias brillantes, símiles y metáforas, comparaciones y contrastes, preceptos concisos y repetición. 7. La esposa y madre sabia es una mujer buena. 8. Las exhortaciones de la sabiduría de Proverbios son el antecedente para la ética presentada en el Nuevo Testamento de los cristianos. Respuesta 48. La sabiduría tiene una relación con el temor de Jehová. 2. El consejo es dado por un padre piadoso a su hijo joven. 3. Es el libro más práctico del Antiguo Testamento. 4. Los proverbios se presentan como declaraciones breves y fáciles de recordar. 5. La familia ocupa un lugar de gran importancia en el libro de Proverbios. 6. Sus rasgos literarios son del empleo de figuras literarias brillantes, símiles y metáforas, comparaciones y contrastes, preceptos concisos y repetición. 7. La esposa y madre sabia es una mujer buena. Respuesta 8. Las exhortaciones de la sabiduría de Proverbios son el antecedente para la ética presentada en el Nuevo Testamento. Pregunta 49, que también es de desarrollo. ¿Qué aprendemos en relación con la relación conyugal en el Cantar de los Cantares? 1. Es un deleite. 2. Basado en el amor. 3. Belleza especial. 4. Comparable a aromas delicados y agradables. 5. Seguridad y fortaleza. 6. El cónyuge es incomparable. 7. Relación de honra. 8. Anhelo por estar juntos. 9. La voz del ser amado es especial. 10. El matrimonio está relacionado con el tiempo de bendición. 11. Pertenencia. 12. Su inicio es especial. 13. La relación en el matrimonio es una delicia. 14. El cónyuge es la persona más importante y valiosa. Repetimos la respuesta. ¿Qué aprendemos sobre la relación conyugal en el Cantar de los Cantares? 1. Es un deleite. 2. Basado en el amor. 3. Belleza especial. 4. Comparable a aromas delicados y agradables. 5. Seguridad y fortaleza. 6. El cónyuge es incomparable. 7. Relación de honra. 8. Anhelo por estar juntos. 9. La voz del ser amado es especial. 10. El matrimonio está relacionado con un tiempo de bendición. 11. Pertenencia. 12. Su inicio es especial. 13. La relación es el matrimonio es una delicia. Y 14. El cónyuge es la persona más importante y valiosa.
Hermanos, terminamos nuestra guía de estudio, pero seguimos a las órdenes de todos. Cualquier aclaración sobre esto, estamos para servirles. Muchas gracias por su atención.